porque a veces yo siento que la vida no me va a alcanzar para lograr todos los sueños que tengo. Ana Luisa Castro, gracias por permitirnos esta entrevista. Es un placer, hermano, compartir también con ustedes y que miremos, ¿verdad?, el punto de vista de la viudez. Teniendo 14 años de casados, habiendo procreado 2 hijos, ¿cómo recibió la noticia de que su esposo había sido asesinado? Sí, hermano, realmente fue muy rápida la situación, ya que mi esposo había viajado a los Estados Unidos en busca de trabajo. Luego, 3 años después, yo viajo con visa y en ese año viajé 2 veces a los Estados Unidos. Y ya para venirnos en el último mes que nos quedaba para estar allá y venirnos, prácticamente con boletos y todo comprado para viajar normal. Se da práctica en esa situación, digamos, algo inesperado, algo que me tomó por sorpresa. Y es que estando en su trabajo él, ya habiendo entregado el turno prácticamente, y ya para salir de las 11 de la noche, llegaron personas usadas por Satanás, ¿verdad? Hicieron un asalto y la víctima allí fue él. Le dispararon y falleció. Cuando a mí me pasan la noticia, fue algo que me desplomó. Me desplomé físicamente, emocionalmente, y digo que eso es algo difícil de asimilar, porque es una noticia que no estoy en mi país, no estoy con mi familia ni con la de él, no están mis hijos, solamente personas amigas pero extrañas al mismo tiempo. Y cuando me dan la noticia, me desplomé física, emocionalmente. Y pasó un tiempo, ¿verdad? Y 12, 15 días allá en el cadáver, y eso me permitió, ¿verdad?, pensar en lo que es la vida, que somos y desaparecemos, y que tampoco tenía la oportunidad de conversar acerca de esta situación con él. Solo pensábamos, ¿verdad?, en que Dios nos bendeciría y que estábamos a punto de regresar a nuestro país, pero no fue así. Todo cambió. Entonces realmente yo reaccioné y le pedí a Dios la dirección, ¿verdad?, para tratar la situación de manera personal, de manera familiar, dar una respuesta a la familia de él, dar una respuesta a mis hijos, ¿verdad?, y sin que nadie saliera más perjudicado que la víctima, que era él en ese momento. Wow. Y gracias a Dios, pues 15 días después traje el cadáver hasta aquí. Algo que bíblicamente pues lo sentí también, porque aún Jacob le pidió a José que su cadáver lo regresara, que lo sacara de Egipto y que lo regresara a su tierra para estar junto a su familia, y Dios me lo concedió. Pero fue un tiempo pues de reaccionar ante esa situación difícil. ¿Qué sintió al perder a su esposo siendo madre de un niño de 13 y 14 años? Me apoyé en la palabra de Dios. Dice, Él es marido de viudas y defensor de huérfanos. Esa palabra me llenó, esa palabra me ayudó, ¿verdad?, a compartir con mis hijos en la edad más difícil, que es la adolescencia, 13 y 14 años. Dios es fiel, y esa palabra, ¿verdad?, con esa palabra instruí a mis hijos. Logré que en su corazón no albergaran ningún odio, ningún espíritu de venganza, ningún espíritu de resentimiento, sino que por el contrario, les instruí a perdonar. Porque realmente las personas que llegaron ahí no sabían quién era él, no sabían el daño que causaban, aun cuando lo hicieran.
¿verdad? Son personas que están inspiradas en lo malo, ¿verdad? Su guía es nuestro enemigo común, Satanás. Y entonces les ayudé a ellos, ¿verdad?, a enfrentar la situación difícil, porque era su padre. Y su padre amado, que había estado ya prácticamente 3 años separado de ellos. Pero gracias a Dios, nunca escuché a mis hijos proferir palabras de odio, de resentimiento, de venganza. Por el contrario, ¿verdad? Mis hijos también fueron aceptando poco a poco la separación y lo vieron como realmente es la vida, ¿verdad? Somos como neblina, estamos en este mundo, pero no sabemos cuándo nos vamos. Y lo importante, ¿verdad?, es tomar, digamos, a conciencia de que somos creación de Dios y que nadie dispone de nosotros, solamente Dios. Aún ese asesinato estuvo bajo la voluntad permisiva de Dios. Dios no crea el asesino, Dios no crea al hombre como asesino, Dios no crea ese delito, es el enemigo. Entonces Dios crea en nosotros un espíritu de perdón, un espíritu de amor, un espíritu que podemos hasta orar y dice que bendigamos a nuestros enemigos. Para mí eso es fundamental. Si eso les transmití a mis hijos, me siento hasta el día de hoy muy agradecida de que nunca los he oído decir algo en contra de esas personas. Solo lo asimilamos como un hecho, lo asimilamos como una noticia y lo asimilamos que quedábamos como familia. Ellos, mis 2 hijos y yo. Y así continuó la vida. Y para mí, pues, no digo que es un privilegio ser viuda, ¿verdad? Pero sin embargo, nunca estamos solos. Dios está siempre con nosotros. ¿Cómo pudo superar el luto? Bien, hermano, el luto lo superé y lo sigo superando, ¿ya? Porque si no me volví a casar, no hay compensación humana, pero sí hay una compensación divina. Entonces, si nosotros pensamos, ¿verdad?, como decía al principio, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Eso lo tomo como principio de vida, para todos los aspectos, ¿ya?, como principio de vida. Dios es Padre. Dios es infinito. Dios es eterno. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Dios es todopoderoso, omnipotente. Y pensando en eso, cualquier necesidad, cualquier situación, cualquier aflicción, cualquier problema, cualquier duda, cualquier necesidad, cuando yo pienso que hay alguien y que realmente yo tengo bíblicamente, es mi padre, es mi esposo, es mi amigo, es mi hermano, es el todo en todo para mí. Entonces, pensando en esto, el luto se desvanece en el sentido de llegar a deprimirme, a llegar a sentir depresión, a llegar a sentir estrés. Y creo que eso lo he manifestado en mi vida. Siento siempre, aun cuando estoy en esta casa, estoy solita, pero nunca me siento sola. Nunca me siento sola. Entonces, el luto se supera prácticamente con la ayuda de Dios, ¿ya? Y cuando tenemos, digamos, que reposar en la presencia de Dios. Todo pensamiento contrario a que me pueda llevar a pensar que estoy sola, estoy de luto, ¿verdad?, lo paso. Esa página se pasa. Y digo, no estoy sola. Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es el Padre de mis hijos. Y es una, digamos, no digo una terapia, digo que es algo inherente al ser humano. Cuando pensamos que Dios es nuestro Padre. Y lo tenemos eso como principio de vida. Dios es mi Padre. Eso supera al padre que tuve terrenalmente. Supera a mi madre, que también la perdí. Supera a mi esposo, que lo perdí.
Y entonces lo que pienso es que Dios es el principio que me creó y es el que también me va a dar la oportunidad de irme de esta vida. Claro, las personas que le han rodeado contribuyeron a esa sanidad del corazón. Sí, gracias a Dios tuve una madre humilde, pobre, sencilla, pero sabia. Porque la sabiduría siempre proviene de Dios. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, tuve a mi madre, tuve a mi padre junto a mí. Sin embargo, yo sabía que son seres humanos y que desaparecen también. Y desaparecieron. Mi padre desapareció casi continuo a mi esposo. Wow. ¿Ya? Pero quedó mi mamá y los consejos, ¿verdad? Las experiencias de su vida me las transmitió y las asimilé. Porque en el contexto, como le decía anteriormente, de tener 2 hijos en la adolescencia, entonces pensé en muchas situaciones que yo podía evitarle a mis hijos. Problemas ya del futuro. Entonces, y cuando ya uno sabe muchas cosas de la vida, yo creo que lo más importante, ¿verdad? Lo primordial, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y creo que en esa parte es lícito, pero no me convenía, ¿verdad? Siempre pensé en mis hijos. ¿En algún momento tuvo que visitar a algún psicólogo o recibir ayuda profesional para superar esta etapa tan difícil? Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. La palabra es suficiente. Para mí la palabra es suficiente. Entregarme a Dios era lo máximo. ¿Por qué decidió no volver a casarse y criar a sus hijos sola? Sí, la vida es de etapas. La etapa de la niñez, la adolescencia, la juventud. Después vino la etapa de matrimonio. Y el fruto del matrimonio son los hijos. Entonces había conocido las etapas. Había tenido un esposo bueno. Mis hijos tuvieron un buen padre. Excelente como padre. Entonces conocía todas esas etapas de mi vida, ¿verdad? Y la que seguía era ser viuda, porque era mi esposo que había fallecido. ¿Qué mejor ejemplo para mis hijos? ¿Qué mejor opción que quedarme con ellos, cuidarlos, protegerlos, darles un buen ejemplo? No estoy diciendo que volverme a casar hubiese sido un mal ejemplo, pero prácticamente, bíblicamente es opcional. ¿Lo podía hacer? O no lo podía hacer, decidí no hacerlo. Porque ya había pasado esa etapa también para mí conocida del matrimonio. Como le digo, en esta etapa de la viudez es solamente decidir por mis hijos y por mí. No estoy decidiendo por la persona que falleció, sino por mis hijos prácticamente y por mí. Y vi que era una buena oportunidad, el fruto del matrimonio, cuidarlo. ¿Cree que fue la mejor decisión en quedarse sola y no volver a casarse? Sí, creo que fue la mejor decisión, no por quedarme sola, sino por quedarme con el Señor. Porque realmente uno tiene más tiempo. Prácticamente vine a renovar, como diríamos, hasta votos espirituales con Dios, ¿ya? Porque ya me quedaba solamente atender a mis hijos, atenderme a mí y atender la obra del Señor, a lo que el Señor me había llamado para su servicio, y yo no creo que me voy a arrepentir nunca, aún con la vida que tengo. Creo que todo lo hice bien en ese sentido, ¿verdad? Y tengo ese fruto que son mis 2 hijos. Digo, para la gloria de Dios, conocieron al Señor. Hasta el día de hoy, Ebenezer. Después de todo lo ocurrido, ¿cómo llegó a ser abogado y notario de profesión y logró preparar profesionalmente a sus hijos? Realmente siempre quería inspirar a mis hijos. Y yo me preparé primero como enfermera, después como maestra. Y después que fallece mi esposo, yo decidí
¿verdad? Decidí, no era realmente lo que hubiese deseado ser abogada. Yo deseaba ser doctora en medicina, pero realmente las facultades, ¿verdad?, de la universidad, aquí solo se me proporcionaba en las carreras que me podía hacer, era abogada. Para ser doctora tendría que viajar a Managua y no quería separarme de mis hijos. Entonces decidí estudiar aquí para abogada y notario para hacer inspiración a mis hijos. Porque a veces en esa etapa de mis hijos yo los entendía. Quedaron adolescentes sin su padre, que estaban pasando a la juventud y aunque son dos hijos, ¿verdad? Entonces son completamente diferentes. Para uno el estudio era también su vida y el otro se dedicaba más al quehacer, ¿verdad? Al quehacer, a la acción. Entonces yo quería que él también se preparara y tuviera títulos. Entonces yo dije, una manera de inspirar a mi hijo es estudiando yo. Y así fue, ¿verdad? Porque él me decía, no, ya usted no puede estudiar. Yo le digo, sí, puedo estudiar. Wow. Sí, puedo estudiar. Y me matriculé y gracias a Dios, ¿verdad? Mi carrera se fue sin menores problemas, ¿verdad? En el tiempo y forma, ¿ya? Saqué el derecho 4 años y ya así realmente pues sentí que había compensado prácticamente, ¿verdad? Las necesidades que tenía de profesionalizarme más, ¿verdad? Ya que apenas tenía 35 años. Entonces a los 40, antes de los 40 yo ya era abogada. Y aunque era contradictorio, las personas me decían, esa profesión no va con tu personalidad. Entonces yo decía, ¿cómo no? Porque mi personalidad está dirigida a ser maestra y puedo ser maestra de Derecho. Y eso fue lo que ejercí, ¿verdad? Lo he ejercido hasta hoy, siendo maestra en la Universidad de Derecho y haciendo pues también la vida cotidiana de lo que hace un abogado y un notario con mucha discreción, como cristiana, con mucha discreción, para no contaminar, digamos, ¿verdad?, mi fe y también mis hábitos, las virtudes, los dones que Dios nos da. Entonces, separando eso, ¿verdad?, mucha discreción para hacer lo que tengo que hacer en el aspecto de derecho, ¿ya? De derecho, pero sí me siento satisfecha por haber trabajado, compartido, dado mi testimonio, 17 años a los jóvenes, casi por donde salgo en Rivas, me salió un alumno en las instituciones, ¿verdad? Y también es beneficioso al mismo tiempo, por las amistades, ¿verdad? Por el compartir que tuvimos. Y siento que muchas personas en etapas así difíciles, tal vez no de viudez, sino esos impases que hay en los matrimonios, estamos divorciándonos, y tal vez eran 2 alumnos, ¿verdad? Entonces yo antes nos divorcia, y yo les decía, quiero platicar primero con ustedes. Y me satisfizo mucho el hecho de que hubieron matrimonios que se restauraron. Wow. ¿Ya? Y cuando ya terminaban conmigo de conversar, de ayudarles y eso, y aún los encuentro y me dicen, estamos juntos. Qué lindo. ¿Verdad? Y entonces es satisfactorio para mí como persona, no ser el hecho de ser abogada y notario, ¿verdad?, sino de saber usar la ley, porque la ley, esa es una de las aspiraciones de la ley, ¿ya?, que no haya divorcio. No es que porque está realmente legalizado sea el espíritu de la ley, no es ese. Claro. ¿Ya? El espíritu de la ley, por ejemplo, un abogado lo primero que tiene que tratar es mediar, es convencer, ¿verdad?, a la pareja a no hacerlo. Sin embargo, si quieren, pues sí, ahí está el trabajo, ¿verdad? Ahí está la oportunidad de dinero. Pero si realmente lo usamos, ¿verdad?, como se debe, entonces a mí me satisface a veces policías, ¿verdad?, que lograron establecer su matrimonio a pesar de infidelidades y de todas las cosas, situaciones que se dan para un divorcio. Entonces me gustó mucho la profesión, me gusta mucho la profesión de abogada y de notario, y como le digo, pues con mucha discreción, sí. Es admirable lo que nos está diciendo, porque a veces yo siento que la vida no me va a alcanzar para lograr todos los sueños que tengo.
Es increíble. Es corta y es larga al mismo tiempo. Es increíble. Usted me inspira. O sea, porque recién estoy casi terminando mi universidad, pero siento como que comencé otra carrera, tal vez no me va a alcanzar el tiempo, pero... Apenas para comenzar otra. Wow. Me encanta. Para ir concluyendo, ¿qué consejo le daría a las personas que están en esa etapa de la viudez? Mi consejo es, primero, no están solas. No estás solo, no estás sola. Porque una de las premisas que puede hacer cambiar muchas veces decisiones buenas, ¿verdad?, en malas, es lo que nosotros pensemos. El pensamiento es vital en la etapa de la viudez. Entonces, cuando se piensa, ¿verdad?, no estoy sola, Dios está conmigo. Ese es, digamos, algo importante para el ser humano, es reconocer la presencia de Dios, es reconocer a Dios como nuestro Padre. Es vital. Yo lo siento así, siento vital, antes de acudir a cualquier consejo, leer la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo siempre busqué la palabra viuda, busqué la palabra viudez, para conocer qué dice la palabra de Dios de ese estado de las personas. Entonces encuentro protección. Dice la palabra de Dios que no se debe de afligir a la viuda. Dice que no se debe desamparar a la viuda. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, el mismo Cristo, ¿verdad?, nos presenta varios pasajes, varias circunstancias en las que Jesús se encontró con viudas y no las pasó desapercibidas. Es más, la palabra ordenaba desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento digamos, un deber de proteger el estado de la viudez. Cuando yo veo eso, siento que la protección de Dios es eficaz en mi vida. La palabra me convence. La palabra no es simple palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Tan notorio que Jesús identifica a una viuda dando ofrenda. Tan notorio que Jesús ve un féretro, deténganlo. Interesante. Es el hijo de la viuda de Naín. Lo resucita. Jesús es tan notorio que pone una parábola y dice, la viuda y el juez injusto. Al juez le dijo injusto. Interesante. Y a la viuda la vio como una persona constante, como una persona enfatizada en su necesidad, perseverante. Tanto que el juez reconoce y dice, esta viuda me puede ser molestia. Y es una de las virtudes que debemos de tener en esa etapa de viudez, ¿sí? La perseverancia. Y la perseverancia a través de la palabra a mí me enseña tantas cosas, la etapa de la viudez, importantísima, ¿sí? A la viuda de Sarepta, cómo Jesús también identifica esa situación. Me llama tanto la atención a mí, que en la presentación de Jesús en el templo, está Simeón, un anciano, y está Ana, que lleva mi nombre. Por mucho tiempo a mí no me gustó mi nombre, ¿verdad? Cuando no sabía lo que significaba. Sí. Pero luego que supe quién fue Ana, ¿verdad?, la madre de María, ¿verdad?, una mujer que tenía 84 años de ser viuda cuando se presenta a Jesús en el templo. Entonces digo yo, esa representación civil de esa persona, ese estado civil de esa persona, se enfatiza en la presentación de Jesús en el templo. Una anciana de 84 años de ser viuda, no sé a qué edad quedó, ¿verdad? Me imagino que quedó joven también como yo, ¿verdad? Sí. Pero 84 años de ser viuda, y dice que se dedicaba a hablarle a Jesús, a la gente, de la venida del Mesías, ¿verdad?, que había nacido. Entonces, ¿qué importancia tiene el estado de la viudez? Para mí, tremendo. Para mí, tremendo. Tan tremendo como ser soltera, tan tremendo como ser casada, tan tremendo como ser madre, ¿verdad? Tan tremendo es ser viuda también. Ante toda esa historia, ese asidero bíblico de la viudez, ¿verdad?,
ante esa verdad absoluta que existe en la palabra, no nos queda más, ¿verdad?, de que tener ese estado civil como un privilegio. Como un privilegio. Y reconocer que hay sobre cualquier estado del ser humano, de la raza humana, hay un creador, hay un Señor, hay un Padre que está pendiente de todos los detalles de nuestra vida. Eso hace cambiar cualquier mente, cualquier corazón, hace cualquier estado, ¿verdad?, emocional, se desvanece ante la presencia de ese Dios todopoderoso, ¿verdad? La duda, los problemas, el vacío, la necesidad, la soledad, todo lo que se pueda acumular en contra de la palabra viudez, ¿verdad?, para mí tiene un poder absoluto la palabra de Dios. Y lo he vivido, lo he experimentado, y puedo decir como Job, ¿verdad? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Maravilloso. El estado de la viudez, uno ve a Dios, así como se puede ver con un matrimonio, así como se puede ver en un estado de soltería, así como se puede ver en la adolescencia, en la juventud. También en la viudez está presente el Señor. Y si Él está presente, somos más que vencedores en cualquier estado de la vida. Me encanta. Gracias por este tiempo tan maravilloso, gracias por la oportunidad. Sin duda alguna, sé que su experiencia le va a bendecir y le va a ayudar a muchísimo a las personas que están enfrentando una etapa tan difícil como esta. Sé que podemos encontrar ese consuelo, ese refugio, enfatizadamente por lo que usted dijo, en Dios. Qué maravilloso tener gente alrededor que uno le apoye, pero cuando no existen esas personas, esos medios para poder sobreponerse de una pérdida tan grande, sin duda alguna Dios siempre está ahí presente para socorrernos. También le agradecemos a todos los que nos ven y están presentes, a los que son parte de este proyecto imparable. Le enviamos un saludo a donde se encuentre. Gracias por estar ahí. Sus últimas palabras. Fue un placer compartir con usted, hermano, este tiempo, ¿verdad? Mi vida, mis experiencias, mi fe, sobre todo, y inspirar, ¿verdad?, a todos aquellos que están viviendo estas mismas situaciones. Sé que son diferentes, ¿verdad? Cada quien tiene diferentes formas de decidir, ¿verdad? De decidir. Sin embargo, yo aconsejo siempre la palabra de Dios y aconsejo tener como patrón de vida a nuestro Dios, ya que Él es psicólogo, Él es científico, Él es médico, Él es abogado, Él es el todo en todo. Nadie puede superarlo y ese es el caudal mío. Muchas gracias, hermano. Gracias a usted.